Seguimos en Abran Paso. Seguimos en Abran Paso. Paso, paso. No sé. Seguimos. Mientras la presidenta del PRO y una de las líderes de las marchas anticuarentena, Patricia Bullrich, se contagió y lo comunicó a través de las redes sociales de coronavirus, el doctor Arnaldo Dubín de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva se reunió esta tarde con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y cuando terminó la conversación habló con los medios de comunicación. La tan fustigada cuarentena ha salvado decenas de miles de vidas en el país. El aislamiento permitió que la enfermedad se desarrollara lentamente, el sistema sanitario se fortaleció y fundamentalmente los pacientes, los más graves, pudieron ser tratados exitosamente en las terapias intensivas. Por eso la mortalidad ha sido tan baja en la Argentina. Por eso, incluso teniendo más contagios, por ejemplo, que el Reino Unido, tenemos decenas de miles de muertos menos. Esto es un éxito rotundo de la política sanitaria que se implementó en la Argentina. Y esto hay que repetirlo, porque se tergiversa. Permanentemente se dice que la letalidad es alta en la Argentina y es una de las más bajas del mundo. Sin embargo, estamos entrando en una etapa diferente de la enfermedad. Los contagios están aumentando, la enfermedad se está dispersando en el país y en el AMBA, en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, la situación sigue siendo muy grave. Algunos sostienen que estamos en una meseta y que esto nos da tranquilidad. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Esto, aun siendo una meseta, es una meseta con muchos casos y hay un riesgo cierto de saturación del sistema sanitario. El doctor Arnaldo Dubín se refirió particularmente a la situación que están atravesando en este momento las terapias intensivas. Antes de la pandemia, la situación ya era muy compleja. La pandemia no solamente desnudó para todos ustedes cuáles son las carencias estructurales, sino que agravó considerablemente la situación. Tenemos una sobrecarga de trabajo enorme, como jamás ocurrió antes. Estamos agotados físicamente, exhaustos en lo psicológico. Cometemos errores, nos enfermamos, hay compañeros que han fallecido. Por lo tanto, los resultados del funcionamiento de la terapia intensiva ya no es el mismo. Y precisamente hay índices que nos preocupan. La letalidad, esto es el número de fallecidos dividido el número de contagios, está aumentando. Aún, por supuesto, dentro de valores que son mucho mejores de los que ha habido en el resto del mundo. Sin embargo, aumenta. En la ciudad de Buenos Aires ya ha llegado a 2,44. Y a mí me preocupa que esto pueda tener que ver con la saturación creciente de la terapia intensiva. Bueno, ahí escuchabas la palabra de Arnaldo Dubín, integrante de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, contando que la situación es grave, que están preocupados, saturados con lo que está ocurriendo en este momento. Y yo me pregunto, ¿la única demanda que hay en la sociedad en este momento hacia el presidente, hacia las autoridades provinciales, hacia el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la van a hacer solamente los integrantes de las organizaciones opositoras y los anti-cuarentena, o también las entidades sindicales le van a reclamar a los gobiernos, sean del color que sea, que tomen cartas en el asunto y que en todo caso no cedan a esas presiones que se ejercen para flexibilizar las medidas? La verdad es que en este contexto habilitar reuniones de hasta 10 personas, cuando uno escucha estas afirmaciones, suena muy grave. Sin embargo, la única demanda que se escucha en este momento es la de aquellos que sostienen que todo se tiene que flexibilizar, como hizo la oposición pidiendo que puedan sesionar de forma presencial, haciendo un escándalo en la puerta del Congreso, o como hizo también la ex ministra Patricia Bullrich, que finalmente se contagió de COVID.
La Administración Federal de Ingresos Públicos brindó un informe acerca de la recaudación de agosto. Dijo que subió un 33,5% en términos interanuales y que alcanzó más de 600.000 millones de pesos. Este impulso fue dado fundamentalmente por el pago de impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales. Para que te des una idea sobre este último ítem, el de bienes personales, se contabilizó un aumento del 685,1% en relación al mismo periodo del año 2019. Y claro, lo que se hizo en ese sentido fue fortalecer este impuesto, que es lo más similar que existe al impuesto a las grandes fortunas, al aporte solidario a las grandes fortunas que se está conversando en este momento en el Congreso de la Nación. El IVA también tuvo un incremento, pero en relación a lo que se necesita estuvo por detrás, tan solo fue de un 11,7% y esto tiene que ver con la contracción del consumo. El IVA vinculado a las aduanas mostró un alza del 6,4% interanual y el sistema de seguridad social también estuvo marcado por la situación de la pandemia. Mostró un incremento interanual del 22,1%, es bajo y esto tiene que ver con la postergación del pago de los distintos componentes de contribuciones patronales, ya que en el marco del programa de asistencia a la emergencia al trabajo y al empleo, al trabajo y a la producción, lo que ocurrió es que finalmente este ítem no se recaudó como suele ocurrir. De derechos de exportación se recaudó también un monto cercano a los 37.000 millones de pesos y esto representó una caída nominal del 6% interanual. Con respecto al impuesto país, aquel que se paga cuando compras divisas o cuando haces compras en el extranjero, sobre todo para la compra de $200, esto generó un ingreso en el mes de agosto de 21.888,5 millones de pesos. Bueno, esto es importante porque tiene que ver con aquellos ingresos que tiene el Estado para garantizar, entre otras cosas, que les paguen a los médicos, a los enfermeros, a los profesionales de la salud que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus, para que también se pueda asistir a las empresas, al empleo, a la producción, a aquellos que no tienen trabajo y que no pueden salir a la calle o que durante mucho tiempo no pudieron salir a hacer su trabajo. Por lo tanto, es fundamental a la obra pública, al transporte público y a un montón de cuestiones que son fundamentales para mejorar la calidad de vida o por lo menos para mantener la calidad de vida de la población argentina.